¿Por qué? Que él tiene. Bien, allá está. Ahí donde pasó el viola. ¿Qué dices? Ahí se mira. Sí, efectivo. Pero, efectivo. Allá es pago automático. Micrófono.
Ay, Dios mío, no me dijo, ¿sabes qué? Contemos.
Compañeros, tengan todos muy buenas tardes. Hoy viernes es nuestra última clase previo al examen parcial. Ya se hizo la comprobación de lectura, ya tenemos otras actividades que realizamos, solo pendiente de que se lleve a cabo nuestro examen parcial en la fecha que fue programada por la coordinación y las autoridades de nuestra facultad. Entonces, como es bueno recordar, ¿verdad? Aquí en la última clase nos quedamos en el periodo probatorio, ya habíamos pasado las actitudes del demandado y habíamos encontrado en el artículo 234 el plazo ordinario de prueba. Entonces, para recordar y que, pues, insistir con ustedes, aunque a algunos les pueda generar molestia, le voy a pedir favor a José que vuelva a pasar a Ken Lee para que no seamos Ken Lee en el estudio del derecho. Por favor, José. Muy bien, licenciado. Te изпая една песен на Марая Кери, Кенди. И след това Катерино. Кенли. Кен Ли? Да. Да не става въпрос за Without You. Не. Давайте. No han kjent og kjent og siv, men nå jo hun kliste jo med livet. Where han geza jo zabatenan lecho mo. Nyo onus tunay molinay yo sora sho. Yes isto. Kenli. To live without you. I can't live. I can't give anymore. Can't live to live without you. Can't live you more. Това на какъв език беше? На английски. Bueno, José, volvamos a la diapositiva. Y ahí donde José nos va a ubicar justo donde nos quedamos en la última clase, les voy a hacer un pequeño repaso del esquema del juicio sumario. Recuérdense que inicia con una demanda, luego el juez le da trámite, dicta una resolución que se llama decreto y emplaza, llamó a juicio y concede 3 días para que tomen actitudes los demandados o el demandado. De esos 3 días ya vimos que tenemos 2 días para interponer excepciones previas o dilatorias. Las actitudes del demandado, recordémosla: rebeldía, allanamiento, contestación de la demanda, excepciones perentorias y la reconvención. Cantando canciones en español y no en inglés, sin saber hablar inglés, como Ken Lee. También la de la prueba ya habíamos hablado en la clase anterior. Este es un recordatorio, ya que es la clase final para este parcial. El plazo para la prueba, el plazo ordinario en el juicio sumario son de 15 días. Así lo dice el artículo 234 del Código Procesal Civil, Decreto Ley 107. Ese plazo, pasemos a la siguiente diapositiva, se puede ampliar, ¿verdad? El plazo es de 10 días. La diapositiva dice aplicación supletoria del artículo 123 del Decreto Ley 107. Quiere decir que viajamos al juicio ordinario para aplicar supletoriamente al juicio sumario ese plazo de ampliación. Recordemos su trámite.
debe de pedirse 3 días antes de que venza el plazo ordinario, que en este caso serían los 15 días. El otro requisito es que no sea culpa de las partes y nos vamos a un trámite incidental. Nosotros ya sabemos que tanto en el ordinario como en el sumario no hay un trámite específico de los incidentes. Tenemos que viajar a la ley del organismo judicial, del 135 al 140. Pasemos siguiente diapositiva, José, por favor. También en el juicio sumario hay un plazo extraordinario de prueba. ¿Para qué nos sirve ese plazo extraordinario de prueba? Para prueba en el extranjero, ¿verdad? Cuando haya que diligenciar prueba en el extranjero, pues hay un plazo extraordinario de prueba. Recuérdense que ese plazo es discrecional. Lo que tenemos que respetar es lo que nos aparece en la diapositiva. La premisa es que la prueba no puede ser mayor a 120 días. Entonces quiere decir que si a 120 le quitamos los 15 ordinarios y los 10 de ampliación, el juez tendría un plazo máximo de 95 días y siempre aplicando supletoriamente el artículo 124 de el Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, en la siguiente diapositiva, ahí es donde ya nos en la clase anterior. Por favor, José, siguiente diapositiva. Aquí es donde nos tocaría, pero hicimos un pequeño resumen de lo visto anterior en relación al trámite del juicio sumario. Entonces, en un mismo artículo, recordemos, ¿verdad? Vamos a encontrar la prueba, la vista y la sentencia. Yo le voy a dar lectura al 234. El título dice prueba, vista y sentencia. El artículo 234 dice el término o plazo de prueba será de 15 días. No olvidar los 10 de ampliación y no olvidar el plazo extraordinario, que es un plazo discrecional. Luego dice, la vista se verificará dentro de un término, entiéndase plazo, no mayor de 10 días, ¿verdad? Entonces ahí es los que tienen mi libro, creo que tienen ahí un error, pues que lo revisan por favor, que no recuerdo si es en la prueba o en la vista o en el auto para mejor fallar, pero pues ténganlo a la mano y hagan sus anotaciones para corregir que hay error de imprenta. Entonces repito, la vista en la segunda línea del 234 se verificará dentro de un término no mayor de 10 días, contados a partir del vencimiento del término de prueba. Contados a partir del vencimiento del término de prueba o el plazo. Recordemos, en el juicio ordinario, la vista es una audiencia, sirve para que las partes presenten sus alegatos. La vista puede evacuarse en forma escrita, pero si una de las partes pide que sea oral, la vista tendrá que señalarse una audiencia y se realizará en forma oral, ¿verdad? Con una sola de las partes que solicite que la vista sea pública. Entonces, el plazo sería de 10 días. Eso está igual en el 234, que ahí encontramos la prueba, la vista y la sentencia. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, José. No hay regulación específica, pero se puede dictar en un juicio sumario también un auto para mejor fallar.
Se puede dictar tal como lo dice el artículo 197, el decreto ley 107, aplicado supletoriamente el juicio ordinario. El plazo es de 15 días, sí, ahí lo dice el 197, y como no hay regulación específica, se aplica supletoriamente si es que el juez en forma discrecional decide dictar un auto para mejor fallar. En el juicio ordinario entendimos que el auto para mejor fallar es para que la sentencia del juez sea más justa, más ecuánime. ¿Qué puede hacer ahí el juez? Leímos lectura en séptimo semestre del 197, pero recordemos cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que el juez considere conveniente que se puede hacer para que su sentencia sea justa y ecuánime. Pues si quiere, para que pues recordemos bien con fundamento, viajemos al 197 para darle lectura, ya que pues esta clase va a ser cortita, ya que con ella concluimos el trámite del juicio sumario, nos da chance a darle lectura. Dice el 197, en este caso aplicado supletoriamente al juicio sumario, auto para mejor fallar. Artículo 197. Dice los jueces y tribunales. Yo quiero que tengan claro eso. Cuando es juez es porque el juzgado es unipersonal. Y cuando dice tribunales es porque es colegiado. Lo conforman 3 jueces, para que lo entiendan. Así lo deben de manejar, porque también es pregunta de examen privado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un juez unipersonal y qué es un juez colegiado? Entonces, entendamos eso cuando el artículo dice los jueces y tribunales antes de pronunciar su fallo. Quiere decir que el auto para mejor fallar siempre va antes de dictar sentencia. Ahí es donde lo debemos de colocar en el esquema. Podrán acordar para mejor proveer. Ese podrán es facultativo. Quiere decir que si el juez lo considera oportuno, necesario o conveniente, va a dictar un auto para mejor fallar. Entonces, tengámoslo bien claro, ¿verdad? Que es facultativo, no es obligatorio, es una actividad procesal del juez. Recordemos que no es otro periodo probatorio, ¿verdad? Solo hay uno, el que ya vimos. Este le pertenece al juez, no a las partes. ¿Y qué se puede hacer en ese auto para mejor fallar? Nos lo dice el numeral primero. 1. Que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. 2. Que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que consideren necesario o que se amplíe los que ya se hubiesen hecho. Y 3. Traer a la vista cualquier actuación que tenga relación en el proceso. Si ustedes son acuciosos, tanto en el numeral 1 como el 2 y el 3, se repite la palabra cualquier. En el primero es documento. En el segundo dice cualquier reconocimiento o avalúo, ¿verdad? Insisto, está la palabra cualquier. Y el tercero dice traer a la vista cualquier actuación. Entonces, de ahí es donde resumimos que en un auto para mejor fallar, el juez puede hacer cualquier cosa para poder dictar una sentencia justa y ecuánime. Estas diligencias, de aquí sacamos el plazo,
se practicarán en un plazo no mayor de 15 días. Entonces, aplicado supletoriamente el auto para mejor fallar en el juicio sumario, el plazo que nos da el 197 del Código Procesal Civil, Decreto Ley 107, es de 15 días. Y claramente dice la diapositiva, se aplicará supletoriamente del artículo 197 del Decreto Ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, volvamos al 234, donde pues ya vimos que en un solo artículo está la prueba, la vista y la sentencia. Ya analizamos la prueba, ya vimos la vista, no aparece ahí un auto para mejor fallar, entre línea usted que sí se puede aplicar un auto para mejor fallar y ponga aplicando supletoriamente el 197 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Entonces nos damos cuenta en la siguiente diapositiva que si hemos llegado igual al fin, ¿verdad?, del juicio sumario, la sentencia. ¿Qué es la sentencia? Es la resolución que le pone fin en forma normal al proceso, ¿verdad? En este caso, el proceso es un juicio sumario civil. Y ahí en la última línea del 34 nos da el plazo, que son 5 días. Dice, la sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes, ¿verdad? Entonces, el plazo es de 5 días. Vamos, hagamos un reprise junto conmigo mentalmente. Se presenta la demanda. El juez le da trámite. Emplaza al demandado. Concede 3 días para tomar actitudes frente a la demanda. De esos 3 días, tiene 2 días para interponer excepciones previas o dilatorias. Recordemos que esas excepciones, su trámite es incidental, ¿verdad? Recordemos que tanto en el ordinario como en el sumario no hay trámite específico de los incidentes. Tendríamos que viajar a la ley del organismo judicial para aplicar supletoriamente el trámite incidental que está ahí regulado, ¿verdad? Del artículo 135 al 140. Y ya sabemos que hay 2 trámites, uno por cuestión de derecho, 2 días de audiencia, 3 para resolver, uno por cuestión de hecho, 2 días de audiencia, 8 días de prueba, 3 para resolver. Entonces, ya pasamos las excepciones, vámonos a las actitudes: rebeldía, allanamiento, contestación de la demanda, interposición de excepciones perentorias. Recordemos que las previas o dilatorias depuran el proceso, su trámite es incidental. Las perentorias destruyen la pretensión de la parte actora y su trámite no es incidental. Tiene trámite específico, va dentro del proceso principal. Ya sabemos que hay procesos accesorios y hay procesos principales. Entonces, claramente nos dice la última línea del artículo 234, la sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes, ¿verdad? Ahí estaríamos entonces con la misión cumplida de haber desarrollado en este primer parcial el juicio sumario. Bastante amplificado o explicado los asuntos
que se tramitan en la vía sumaria, que están regulados en el 229, con la actividad que tuvimos con el magistrado de Corte de Apelaciones del ramo civil, el magistrado Estuardo Castellanos. Pasemos ahí, vamos a encontrar un pequeño esquema. José, por favor. O perdón, tenemos primero los recursos, ¿verdad? Bueno, tengan presente esto, que los recursos solo se pueden interponer contra la sentencia y es la apelación. Así lo dice el 235, ¿verdad? Cualquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia, ¿verdad? Incurrirá en el pago de las costas y una multa de 25 quetzales. Subrayen eso. Si el abogado por ignorancia apela, ¿verdad?, otra cosa que no sea la sentencia, porque lo único apelable en el juicio sumario se llama sentencia, pero aunque usted no lo crea, hay abogados que son Kelly, ¿verdad?, y apelan cualquier cosa. Entonces, se harán acreedores, aparte de que todo el tribunal se va a enterar que es ignorante, que no maneja el juicio sumario, que pasó de noche por la facultad o le salió el título en una caja de cornflakes, ¿verdad? Un día que estaba desayunando, le salió el título de abogado y notario. Entonces, repito, 235. Cualquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia, incurrirá en el pago de las costas procesales, ¿verdad?, y además de una multa de 25 quetzales, que es nada, pues, pero esos 25 quetzales, cuando los vaya a pagar a la tesorería del organismo judicial, todo el mundo ahí va a decir, este es un ignorante, ¿verdad? Pasó de noche en la universidad. Que la impondrá el tribunal de segunda instancia, si se confirma la resolución o se declara improcedente el recurso. Entonces, ya ahí en adelante el articulado empieza a desarrollar los asuntos que se tramitan en la vía sumaria, que fue pues la plática que yo le solicité que nos pudiera él hablar de los asuntos que se tramitan en la vía sumaria, que están en el 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora sí, nos va a aparecer ahí un esquema, ¿verdad? Demanda, excepciones previas o dilatorias dentro de 2 días. Lo encontramos en el 232, Decreto Ley 107. Luego el emplazamiento 3 días, está en el artículo 233, Decreto Ley 107. Siguiente diapositiva. Actitudes, ¿verdad?, del demandado. Tenemos la rebeldía, el allanamiento, la contestación de la demanda, excepciones perentorias y la reconvención, ¿verdad? Muchas de esas figuras aplicadas supletoriamente del juicio ordinario en el juicio sumario. Luego ya vamos al periodo probatorio. El plazo se llama ordinario, ¿verdad? No es que estemos en el juicio ordinario. Así se llama, plazo ordinario de prueba, 15 días. El otro plazo se llama plazo de ampliación de la prueba, 10 días. Y el otro plazo se llama plazo extraordinario de prueba, que es discrecional. Solo que tenemos que observar lo que dice de último el esquema. La prueba no puede ser mayor de 120 días. Si le quitamos 15 y 10, queda un máximo de 95 días para plazo de prueba en el extranjero, que sería el plazo extraordinario, pero es discrecional.
Luego en la siguiente diapositiva ya nos aparece la vista, 10 días, el auto para mejor fallar, 15 días, que yo ya lo incluí en el esquema. No hay regulación específica, se aplica supletoriamente del Código Procesal Civil del artículo 197 y por último, la sentencia, que es la forma normal de ponerle fin a un proceso, plazo 5 días. Todo eso es regulado, la vista, la prueba, la vista y la sentencia en un solo artículo, en el 234. El único recurso que se puede interponer está en el 235, que es el recurso de apelación. Y quien por ignorancia, ¿verdad? Porque pues la parte no tiene obligación de saberlo, es el abogado. Apelar a otra cosa que no sea la sentencia se hará acreedor a una multa de 25 quetzales. Pasemos. Ahí les refresco, la prueba, la vista y la sentencia están en un solo artículo, en el 234 del Decreto Ley 107, y resalto en un solo artículo. Pasemos. Entonces, recordemos cuando empezábamos a tratar de explicar el juicio sumario. En conclusión, el juicio sumario se encuentra en un solo o en solo 3 artículos en apariencia, ¿verdad? En el 232, 233 y 234. Pero usted ya sabe que le tenemos que sumar a esos 3 artículos todos, ¿verdad? Todos los del juicio ordinario, ¿verdad? Recordémoslos, el 96 que habla del juicio ordinario, luego el 111 que habla del emplazamiento, el 112 que habla de los efectos del emplazamiento, luego el 116, 117 y 120 que nos habla de las excepciones previas o dilatorias, su trámite es incidental, y luego vamos a las actitudes de las partes, ¿verdad? Que igual tenemos que aplicar el 113, 114 con la rebeldía, 115 con el allanamiento, 118 con la contestación de la demanda y las excepciones perentorias, y el 119 con la reconvención. Luego los de la prueba del juicio ordinario, porque vamos a tener que aplicar supletoriamente en la ampliación y en el plazo extraordinario, el 123, 124 y 125 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y luego ya tenemos la vista, el auto para mejor fallar y la sentencia, 196, 197 y 198. Entonces no son solo 3 artículos, son más los que ya les he recitado y otros que hemos analizado en el juicio ordinario, como los requisitos de una demanda, ¿verdad? Que está el 50, 61, 63, 79, 106, 107 y 108, ¿verdad? Con sus reformas, recuerden que ha sido reformado el código. ¿A qué estructura de la demanda? Una introducción, una relación de hechos, un apartado de prueba, un fundamento de derecho, peticiones y un cierre, ¿verdad? Y no olvidemos el famoso timbre forense que debe de llevar cada escrito en la hoja original, más las copias que debemos de acompañar a ese escrito, ¿verdad? Como tantas partes existan en un proceso, así lo dice el 62 del Código Procesal Civil y Mercantil, también aplicado supletoriamente en el juicio sumario, ¿verdad? Las partes deben de acompañar a su demanda o a sus escritos original y tantas copias como partes contrarias existan en un proceso,
y una copia adicional que servirá para reponer autos. Entonces, hemos llegado aquí al fin del juicio sumario, ¿verdad? Se dan cuenta que tenía razón al desarrollarlo primero, porque es muy parecido al juicio ordinario, mismas etapas, lo que se reducen son sus plazos. Nos quedará entonces para el segundo parcial todo lo relativo al juicio oral. Quizá nos alcance el tiempo también para ver el arbitraje y así estaríamos agotando los 4 juicios de conocimiento, el ordinario que vimos en séptimo semestre, el sumario que estamos viendo ahorita y nos quedan pendientes el juicio oral y el arbitraje para agotar los 4 juicios de conocimiento en materia civil. Entonces, ya les recordé a Ken Lee, mi pretensión, aunque a algunos no les guste, hagan memes, hagan bromas de su catedrático, falten el respeto. A mí me enseñaron que a mis catedráticos había que respetarles, pero eso no se aprende en la universidad, en la facultad, ni en la escuela, ni en el instituto. Eso se aprende en casa, ¿verdad? Lo digo pues para los que les gusta hacer bromas, memes, ¿verdad? Bullying y principalmente hacerlo en contra de su catedrático. Fatal, ¿verdad? Eso da la pauta qué clase de profesional va a ser esta persona. Pero lo bueno es que no son todos, ¿verdad? Son pocos. Por los buenos estudiantes, los que son respetuosos, vale la pena esforzarse, ¿verdad? Los que de alguna manera son irrespetuosos y ya teniendo edad y tiempo para jubilarme, son los que me están motivando para hacerlo, ¿verdad? Porque sí decepciona enterarse, ¿verdad? Que hay compañeros y compañeras, ¿verdad? De toda edad que les encanta perder el tiempo en hacer memes, no solo de sus compañeros, sino que también de sus catedráticos. Lamentable, ¿verdad? Porque estamos en un aula universitaria, no en una cueva cavernícola. Entonces, al que le caiga el guante, que se lo plante, ¿verdad? Pero triste. Lo que yo pretendo en mis clases es que no sean Ken Lee, sino que sean lo siguiente. Pasemos a la siguiente diapositiva, José. Eso, que usted sea como una guitarra, pero una buena guitarra, ¿verdad? Y que la sepa tocar. Haga de cuenta que esas guitarras son sus códigos, ¿verdad? La Constitución, la ley del organismo judicial, la ley de amparo, Código civil, Código procesal civil y mercantil, ¿verdad? Para no ser un Ken Lee. Y ser así como la siguiente diapositiva de este grupo que casualmente se llama Las Águilas. Y ahí vamos a concluir. Solo después de esto, no olviden las 3 preguntas, responderlas, que es su asistencia de salida. Y nos vemos entonces el día de nuestro examen parcial a la hora ya indicada y anunciada en los WhatsApp que ha creado José para cada una de las secciones. Entonces, en lo que a mí respecta, pues aquí termino con el juicio sumario, ya es cosa juzgada. En el otro semestre entraremos a ver el juicio oral, ¿verdad? Les deseo éxitos, suerte también en sus exámenes. Para mis detractores también, a los que les mandé ahí un saludo cordial, ¿verdad? De que a saber qué clase de profesional va a ser en el futuro. Y aunque esto que les estoy diciendo también sea motivo de bullying, de burlas, de memes, ¿verdad? Lo único que les puedo decir es que Dios les bendiga. José, por favor, cerramos con este tema y luego las 3 preguntas
y así hemos concluido la clase del día de hoy.